Saludos amigos, quien les habla es Roberto León Luna, pastor encargado del Ministerio de Matrimonios de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel. El día de hoy meditamos en el pasaje de Éxodo 1:17, pero antes de leerlo, veamos que la historia de Éxodo comienza donde la historia de Génesis termina, con una familia de 70 personas que llegan a Egipto. José, quien por mano de Dios había salvado a Egipto y al mundo de una gran hambre en la tierra, ya había muerto en ese tiempo. Y después de casi 400 años, el pueblo hebreo se había multiplicado y había crecido tanto que Faraón y los egipcios temieron. Dice así en su palabra, el versículo 7, anterior a este que vamos a leer, dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Este término, multiplicación, que nos habla del crecimiento, nos hace pensar en Génesis 1, 21 y 22, que se puede traducir a que se fructificaron, se multiplicaron, se hicieron numerosos. Y a la vez también se iba cumpliendo la promesa de Abraham allí en Génesis 12:2, donde nos dice: haré de ti una nación grande. Y también en 15:5 Dios le dice a Abraham: así será tu descendencia, como las estrellas. Por tanto, este faraón que ya no recordaba a José, o quizás no le convenía recordar, da la orden a las parteras de matar a todo varón que naciera de las hebreas. Entonces ahora sí leemos en nuestro pasaje Génesis 1:17, que dice así: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Como podemos ver, el plan de Dios se sigue cumpliendo, aun cuando su pueblo no lo entiende. ¿Cuántas cosas nos pasan en estos tiempos y no entendemos el mensaje de Dios para su pueblo, para nosotros principalmente, y también para llamar al arrepentimiento al mundo? Qué dureza de corazón hay en estos días por esta falta de temor a Dios. Para poder entender el temor a Dios que tuvieron estas mujeres, veamos primero que en ese contexto no era una orden cualquiera que venía del mismo faraón: exterminar a todo varón nacido, decía, algo que era consistentemente con el plan del odio por los judíos por parte de Satanás. Y esto venía sucediendo a través de los siglos, como un ataque en contra del ungido de Dios y el plan máximo para Israel en su plan de redención. Satanás sabía que el Mesías, la simiente de la mujer, el que le iría en la cabeza, según sabemos y le hemos leído en Génesis 3:15, léalo si usted gusta, vendría de los hijos de Israel. Por lo tanto, él intentó destruir en una generación la nación entera mediante la ordenanza de matar a los niños. Pero volvamos al temor de estas mujeres. Ellas probablemente temían a Faraón y a su poder, pero ellas temieron más a Dios. Para ellas la decisión era clara. Y esto sucede ahora. Muchas veces el gobierno civil demanda algo que está claramente en contra de los mandatos de Dios, y eso sucedía en ese momento. Las parteras hicieron lo correcto. Ellas obedecieron a Dios en lugar que a los hombres, porque preservaron la vida de los niños. Ellas actuaron en el mismo principio que los apóstoles en Hechos 4:19, cuando Pedro le preguntó a las autoridades civiles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Me hago por tanto esta pregunta: ¿qué haremos como cristianos cuando se nos quieran imponer leyes? Como por ejemplo la unión civil, si usted es un abogado o es un pastor
obligado a casar a alguien, con una ley como el aborto, si le tocó vivir esta crisis, por ejemplo, o usted es un médico. Es difícil, ¿verdad? Pero no imposible si tenemos un Dios todopoderoso, cuyo plan se sigue cumpliendo día a día en este mundo. A pesar que somos llamados a obedecer al gobierno y a las autoridades civiles, como sucedía con estas mujeres, y nosotros lo sabemos porque Romanos 13, del 1 al 5, nos dice y nos habla respecto a cómo debe ser nuestro actuar frente a las autoridades. Pero nunca somos llamados a poner al gobierno en lugar de Dios. Por lo tanto, si el gobierno nos dice que hagamos algo en contra de la voluntad de Dios, nosotros sabemos que es mejor obedecer a Dios en primer lugar. Porque en su palabra de Dios lo dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ahí en Proverbios 1:7. Queridos amigos, Dios te manda hijos obedientes, como lo fueron aquellas mujeres. Solo un eslabón más allí en el plan de Dios, porque ya vemos más adelante cómo Él sigue obrando en la preservación de su pueblo en este libro de Éxodo y a través de toda la Biblia. Viendo todo esto desde nuestra perspectiva actual, donde somos espectadores de lo que se viene cumpliendo hasta ahora, pero también, por gracia de Dios, ahora somos actores al recibir la promesa de la redención por medio de Cristo Jesús en la cruz. Y ahora miramos con fe la promesa futura de una patria celestial. Si usted que me ha escuchado quiere ser actor en este plan perfecto de Dios, le invito a que me acompañe a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra y por mostrarnos que temerte a ti es de sabios. Bendice la vida de cada oyente y toma la oración de aquellos amigos que hoy entregan su vida a ti. Gracias, Padre amado, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga. Dios le bendiga.